¿no? Escuelas del Apocalipsis, vamos a centrarnos en algunas de ellas. Entonces ahí vamos a ver cómo se interpreta en sí el Apocalipsis. Para muchos de nosotros, abrir nuestra Biblia en el libro, ya cuando hablamos de cristianos, yo creo que, hermanos, no necesitaríamos decirlo, ya deberían estar con su Biblia en la mano, ¿no? Si hablamos de estudios bíblicos, no creo que estemos con el celular. Entonces, o con el celular, pero con el texto bíblico. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 19, nos remarca de lo que pasó, de lo que es y lo que ha de venir. Eso es lo que se presenta en Apocalipsis 1:19. Entonces, muchos dicen que de ese texto ya está o digamos, la estructura en sí del texto, ¿no? Tanto así que lo han podido estructurar y les he pasado una separata desde el punto de vista de una escuela. Ya lo voy a decir después ya de qué escuela. Entonces, ¿cómo interpretar? Si bien es cierto, dice, que el texto de Apocalipsis, ¿ya?, es un libro profético, no necesariamente todos consideran que es un libro profético. Explico entonces. Indudablemente el libro de Apocalipsis es uno de los libros que despierta mayor curiosidad en los creyentes. Alguna fecha dice que había una persona que dijo, no, yo quisiera estudiar el Apocalipsis. Se pusieron de acuerdo por ese Apocalipsis y llegó el disertador del tema y en el momento llegó y dijo, no, uy, el Apocalipsis es muy difícil y yo lo entiendo, mejor hablemos otra cosa. Yo creo que eso sería una catástrofe, dice, ¿no? Porque hablar Apocalipsis 1:1 es hablar de la revelación. O sea, revelación es que Dios se da a conocer. Si uno dice que este libro es difícil, o sea, Dios se había revelado más claro y nos da un libro para complicarnos la vida, no creo. Más bien ese es el libro que mayor todavía resalta y dice, no, Dios se está dando a conocer. Ahora, si nosotros entendemos según las reglas hermenéuticas, son estudios de la Biblia, que cada vez Dios se dio a conocer cada vez más claro, tanto así con Jesucristo se dio a conocer mucho más claro, o sea, mejor interpretación, mayor claridad del Antiguo Testamento, entonces uno entiende. Y cosa que al final de la historia habla Apocalipsis para complicarnos la vida, y yo no creo, y tampoco la historia, ni el mismo libro lo dice así. Apocalipsis 1:1 dice que este libro es que mayor todavía se da a conocer y el que mejor explica, digamos, de manera más clara. Como entonces hasta el día de hoy hay muchas discrepancias. Discrepancias hay desde el punto de que no entendemos de que este libro es un libro revelado. Otro que no entendemos es que este libro es el único libro del Nuevo Testamento profético. Entonces tiene símbolos. Entonces, ¿cómo se estudia esos símbolos? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pasamos entonces, la curiosidad que ha creado en nosotros, termina diciendo el libro de Apocalipsis, si alguien añade algo a esta profecía, estoy citando textualmente a Apocalipsis 22, 18, 19, Dios añadiría plagas a su vida, y si alguien quite este libro, Dios quitaría su nombre del libro de la vida. O sea que hay advertencias muy serias y para nosotros, para no hablar cualquier barbaridad en cierta manera, entonces deberíamos tener conocimiento y de cómo interpretar el Apocalipsis. Entonces vamos a hacer un ojo de lupa para visualizar algunas discrepancias que hay. Las dificultades que entendemos en la interpretación del Apocalipsis han dado lugar a la formación de varias escuelas o varios grupos que han pretendido entender o pretenden y han entendido también significados diferentes. Por lo cual vamos a establecer algunos principios y vamos a ver de manera detallada, ya vamos a ver de manera detallada, de tal manera que vamos a nosotros, ya vamos a ver de manera detallada, lo reitero, para nosotros ver, ¿no?, cuáles son el pro y en contra de cada escuela. Siendo así, entonces vamos a ver las escuelas del Apocalipsis, ¿ya? Vamos a ver entonces las escuelas del Apocalipsis. Entonces vamos a centrarnos en 4 escuelas. ¿Cuáles son las 4 escuelas, no? La escuela preterista, la escuela idealista, la escuela historicista y la escuela futurista. Y hay algunas otras más, que eso tal vez lo veremos en otras veces. Entonces, escuela preterista, ya los que van apuntando, escuela preterista, escuela historicista, escuela idealista y escuela futurista. Entonces, ¿qué opinan cada una de las escuelas? Bien, de manera sencilla y práctica lo vamos a ver. La escuela preterista, ellos dicen, ya pretérito, hablar de pasado, que el Apocalipsis se cumplió en el primer siglo. Entonces ellos dicen, no, el Apocalipsis se cumplió en el pasado. En el siglo I ya se cumplió.
Entonces, el Apocalipsis se cumplió dentro del primer siglo de la historia, ¿no? Considera que el Apocalipsis tiene que ver con el Imperio Romano, ya con el tiempo de Nerón, con la destrucción del Templo de Jerusalén en el primer siglo, particularmente con el tiempo de Nerón, ¿ya? Algunos hablan un poquito más, pero casi con los tiempos del primer siglo, y finalmente Nerón debe haber sido la bestia. Algunos dicen a Domiciano, eran emperadores del siglo I, ¿ya? Del Imperio Romano. Entonces, algunos preteristas opinan que el Apocalipsis es un libro descriptivo y no profético. Quiere decir que quitaron el lado profético. ¿Por qué? Porque ellos hacen una interpretación tan literal, quitando lo profético, y solamente se centran y dicen, no, el mensaje fue para las 7 iglesias y las 7 iglesias tuvieron el siglo I y simplemente con ellos se terminó, ¿ya? Esa es la escuela preterista, ¿no? Entonces, pasando a otra escuela, voy a hacer un poquito rápido y después ya volveremos a redundar esto algunos puntos con una diapositiva. Vamos a ver la escuela historicista, ¿ya? En un momento vamos a ver el pro y en contra, no se preocupen, ¿no? Entonces, la escuela historicista dice, ¿no? La interpretación del Apocalipsis se da desde la primera venida hasta la segunda venida. Comienza con la primera venida, terminará con la segunda venida. Entonces, ¿qué diferencia hay? Parece que todos fueran muy parecidos. La diferencia de la escuela historicista es que va viendo la historia y si hay aparentemente textos que coinciden o acontecimientos que coinciden en la historia y simplemente dicen, no, ya ocurrió este suceso. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Ahorita vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Ellos interpretan el libro del Apocalipsis a través de toda la historia. Claro que se da con la historia también. ¿Dónde llegan lo catastrófico? Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿cómo lo entendieron en el siglo XVI, en el siglo X, en el siglo I? Entonces, de una interpretación historicista diría, uy, vemos una crisis fuerte, terrible, el tiempo de la reforma, el Papa es el que está haciendo catástrofe, está persiguiendo a la iglesia, mire, es un líder mundial. Muy bien, el Papa es el anticristo. Más adelante otro diría, oh, mira, mira, vemos al hombre Napoleón conquistando el mundo entero. Ya, Napoleón Bonaparte es el anticristo. Otros más adelante dicen, mira, Hitler es el hombre terrible, que las guerras mundiales, ya, este sí es el verdadero acontecimiento. Está matando judíos, está matando cristianos. Hitler es anticristo. Y así, ¿no? Entonces, cuando uno seguía primero de la historia, sin aparentemente con ciertas coincidencias, entonces dice, no, esa es la escuela historicista. Y valga verdades, nosotros, la gran mayoría de evangélicos de nuestras iglesias, interpretamos de esta forma. Que mira, ya están marcando, esta es la marca. Y ya no, el DNI aparece en el código de barras, el microchip, tantas cosas que hay. Ahora, yo con eso no quiero decir que el microchip no lo sea, puede ser que sea. Pero decirlo, afirmarlo sin tener una claridad de toda la escatología, posiblemente es hablar cualquier barbaridad. Y lo están haciendo, ¿no? Y lo han hecho. Esa es la escuela historicista. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a detallar un poquito más, no se preocupa. ¿Ya? Otra de las formas de la escuela historicista es el drama del conflicto de los siglos entre el pueblo cristiano, ¿ya? Cristo y sus seguidores, y por otro lado, el diablo y sus seguidores, ¿no? Ahí está, ese es el cierto drama. Hasta suena dualista, porque el dualista, ¿no? Por un lado tiene el bien y el mal, y como que hay una lucha entre bien y el mal, y a veces nosotros compartimos ahí imágenes ahí de Facebook, ¿no? Donde el diablo supuestamente nos quiere arrebatar y Cristo nos está defendiendo. Todo es una barbaridad y media. Disculpen que le digo que eso es una barbaridad y media y eso no tiene ningún sentido, ni siquiera bíblico. Ese es el lado filosófico. Ya nada de bíblico tiene eso. Porque para un remate, Cristo no tiene ni por qué defender ni pelear con el diablo para nada. El diablo, su creación, lo vela y todo lo demás. Ni una pizca le hacen daño al diablo. O sea, hay aquí que están peleándose en fuerza, todo. Ese es dualismo, ¿no? Esa es filosofía. Eso no es bíblico, aclarando ese punto, ¿no? Y la escuela historicista a veces hace eso. Y nosotros, ¿por qué a veces nos guiamos de esto? Porque a veces hemos guiado lo que aparentemente coincide. O sea, nos ha faltado un estudio serio de la palabra. ¿No? Hay que ser bastante claro, ¿no? Disculpe con la rigidez que he sido en este momento. ¿Ya? Pasamos a otro punto, ¿no? La escuela idealista. ¿Ya? La escuela idealista, por favor, los que quieran hacer preguntas pueden estar haciendo, utilicen el chat. En la escuela idealista, esta escuela tiene más de una interpretación espiritualista, lo simboliza. O sea, cuando ellos dicen, ¿no? Lo largo de toda la historia ocurrirá, pero un día el bien terminará,
sobre el mal. Y todos estos momentos que ha ocurriendo no habla de la bestia, no, ese es el poder, esos son los acontecimientos negativos, esos son los acontecimientos malos que están ocurriendo. Eso un día terminará, el mal terminará, el bien terminará sobre el mal y el mal se acabará. Esto totalmente es simbólico, ¿no? Eso de bestia, no hay bestia, todo es simbólico. Eso representa el mal y todo lo otro de Cristo representa el bien. ¿No? Se lo simbolizado ya, ¿ya? Entonces ahí entra el bien y el mal. ¿Ya? Sus principios son espirituales, por lo tanto ellos no se sujetan al bien y el mal. Entonces más o menos aquí van en tema de los testigos de Jehová y algunos cristianos, ¿no? ¿Ya? Que estamos ahí entre el mal representa ahí la lucha entre el bien y el mal, dice, ¿no? Y los principios espirituales están sujetos a la guerra entre el bien y el mal. Eso sería la escuela, y seguimos en la escuela idealista. Esta escuela también idealista dice lo siguiente, ¿no? Que el libro de Apocalipsis es más bien un hecho espiritual entre las experiencias del cristiano, entre el bien y el mal. Cada época está representada por su propia bestia. O sea, no es una bestia literal, sino es lo malo, ¿no? Lo negativo que hay. Esa es la escuela idealista, ¿no? Más espiritual, espiritualista también se le conoce. Y por otro lado, encontramos la escuela futurista. ¿Cómo es la escuela futurista? La escuela futurista es la que habla que el acontecimiento de la escritura todavía está por cumplir. Explico ahora mejor. Si tú agarras tu Biblia en el libro de Apocalipsis 1:19, ahí dice lo que fue, o sea, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que ha de ser, lo que pasará. Entonces, lo que sucedió, tiempo pasado, lo que está sucediendo, tiempo presente, y lo que sucederá, ¿no? Lo que ha de ser, tiempo futuro. Entonces, esa es ya de manera la estructura digamos, del libro de Apocalipsis. Pero la escuela futurista dice que Apocalipsis capítulo 1 está hablando del contexto de la iglesia, ya incluso tomando algunos elementos del pasado. Conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mientras que el nuevo Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3 está hablando de la era presente de la iglesia. ¿Y cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comienza con ese momento de Pentecostés, ¿no? De la llenura del Espíritu Santo, ese acontecimiento que lo conocen los pentecostales como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ese acontecimiento de la 50ª fiesta que estaban haciendo ahí de Pentecostés, ya entonces Hechos capítulo 2 que lo relata, a partir de ese momento hasta el final de la era de la iglesia se considerará el tiempo presente, ¿no? Hasta el tiempo final. Entonces, hasta el tiempo final se considera el tiempo presente. Entonces, dice la escuela futurista que todo eso será el presente. Entonces, ahorita estamos viendo el presente. Ese es el presente de la iglesia. Esa es la era de la iglesia, la época de la iglesia. Y de Apocalipsis capítulo 4, verso 1 hasta el 22 será futuro, después de que la iglesia ya no esté en la tierra. Con algunas variantes que algunos dicen que posiblemente sí lo esté, por un momento de arrebatamiento, que hay una discrepancia en algunos puntos. Pero la escuela futurista más o menos plantea esto, ¿no? Que eso del momento, aun cuando la iglesia se quede en la tierra y esté en la tribulación, pero Apocalipsis capítulo 4, 1 en adelante, por lo menos hasta el capítulo 18, ya conectando el capítulo 19, está hablando de los juicios aquí en la tierra y ese será el momento de la tribulación con 7 años literales. Entonces, la escuela futurista, su interpretación es literal. Entonces, esta escuela futurista, dicen los grandes exégetas que escriben los grandes estudios de la Biblia, ya que extraen verdades, ya interpretan que este libro es un libro profético, que su gran mayoría se cumplirá en el tiempo postrero. ¿Ya? Es futuro, del 4 en adelante es futuro. Siendo así, considera que la mayor porción de este libro es aplicable a un periodo futuro y que solo los 3 capítulos se refieren al presente, ya hasta el tiempo que la iglesia, digamos, no es en la tierra. ¿Ya? Entendiendo que el Apocalipsis es escatológico y por lo tanto del capítulo 4 al 22 aún no se cumple. Aclarando, ¿no? Esa es la escuela futurista. Su cumplimiento literal, al igual que la segunda venida del Señor, será literal. Literal. Por eso nuestra declaración de fe de todas las iglesias conservadoras, ¿no? El Señor vendrá en forma visible, corporal, judicial, gloriosa. Entonces, la escuela preterista que dice que el primer siglo se cumplió,
Entonces, ¿ya vino el Señor Jesús? No, 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 dicen algunos. No, es que ha venido de manera espiritual. O sea, muy parecido parece estos de los primos hermanos de los israelitas de la Emimbo, no falsos israelitas. Más o menos por ahí va, ¿no? Esa interpretación tal vez preterista que ellos dicen cumplió en el primer siglo. Mientras que la escuela futurista dice, no, del capítulo 4 en adelante no se ha cumplido, por lo tanto es futuro. La gran parte del del Apocalipsis es futuro. Los futuristas también reconocen la presencia de símbolos, claro que sí. No es porque el hecho tienen un lado, digamos, literal, dicen, no, no, todo es literal, entonces que no, 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 hay que interpretar. Y la interpretación, si bien es cierto y literal, yo me ciño al texto, pero también si encuentro símbolos, este símbolo debe ser interpretado a la misma de la misma Biblia. Entonces uno cuando interpreta debe tener mucho cuidado, ¿ya? Debe tener mucho cuidado en saber cómo estamos interpretando. Porque si vamos a interpretar de manera solamente medio simbol o solamente literal sin o reconocer o desconociendo los símbolos, entonces vamos a llegar a otro extremo, ¿no? Vamos a desconocer el lado profético. Ya que el libro Apocalipsis, ya leo un libro ahí que en internet lo pueden descargar, de Gordon Fee, Lectura Eficaz. Entonces es un libro que te enseña hermenéutica sencilla. Entonces el libro Apocalipsis, como todos los demás libros, tiene un género. Y el género del Apocalipsis no es poético, como lo es Salmos, tampoco es un libro profético nada más como lo es Isaías, sino que este es un libro profético de un lado con un género diferente, ¿no? Es más escatológico, por lo tanto su género se llama el género apocalíptico, que es totalmente diferente la interpretación a los demás libros. Profesor, no me he entendido mucho. Muy bien. Si recuerdas tus primeras clases de inicial primaria, entonces llegando a la secundaria te vas a ver que un libro profético, perdón, un texto digamos poético, narrativo, puede ser leyenda, puede ser un mito, puede ser una poesía, puede ser o sea, es interpretado de diferente manera, una novela. Entonces, de la misma manera, los 66 libros tienen su manera de interpretar. Y el libro Apocalipsis tiene que tener mucho cuidado ya que su género literario es totalmente diferente a los 65 libros, ¿no? Es el género apocalíptico, aclarando ese punto. Entonces, la realidad de este libro, ya, es escatológico en su mayor parte, es decir, que habla de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y ahí tienen el texto. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Las que has visto pasado, las que son tiempo presente y las que han de ser tiempo futuro. Las que has visto capítulo 1, las que son capítulo 2 y 3 y las que han de ser del capítulo 4 al 22. Entonces, ahí podemos ver tal vez de una manera la estructura de este libro. Muy bien, vamos a ver algunas conclusiones finales. Este libro es la piedra angular con la que Dios pone fin a su revelación escrita. Ya no hay más revelación escrita. No posee la solución de todos los problemas que surgen en el estudio de este libro, pero tomada en su totalidad es la que nos ofrece un objetivo lindo, lo que si lees el capítulo 4, el capítulo 5, verás, ¿no? Mar de cristal, calles de oro, ciudad de cristal, ciudad como espejo, cosas maravillosas, ojos que no vieron, oídos que han escuchado, tendrán las cosas maravillosas para nuestro mundo, lugares tan maravillosos que nos ofrece. Yo creo que vale la pena sentirse gozoso y entender. Profesor, pero sí, la gran mayoría es medio triste ya. Si usted considera que eres un buen cristiano, las cosas terribles y las plagas no necesariamente serán para los cristianos, ¿no? Ya eso lo podríamos ver más adelante. Su mensaje es fundamentalmente escatológico porque su tema gira alrededor de la realidad de la segunda venida, ¿ya? De Cristo a la tierra. Y según Zacarías 14:4, Jesús viene y también nos lo relata este libro de Mateo 25:31, que en juicio de las naciones, la batalla de Armagedón, y al final, según Zacarías 14:4, Él llega y sus pies tocarán el monte de los olivos, ¿no? Le doy mucha tristeza que no va a venir sobre Perú, por cierto. El texto dice que llegará sobre el monte de los olivos, allá en Jerusalén, ¿no? So, ya sabemos dónde va a venir el Señor Jesús segunda venida. El tema es que no se sabe cuándo, ¿no? Entonces, los acontecimientos precederán. Y esos grandes acontecimientos que lo vemos, Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21, Segunda Tesalonicenses, el mismo libro de Apocalipsis, son muchas señales que nos hablan que las señales precederán de la luna, las estrellas, de confusión en la tierra, angustia de todos. Estoy citando textualmente Lucas 21, 24, ¿no? 25, y tantos acontecimientos que habrá.
esos acontecimientos. Muy bien. Profesor, todavía me quedó un poco no tan claro. Entonces, ya veremos ahorita en otro punto, pero vamos a pasar a un pase de lo que va a ser la interpretación del Apocalipsis y vamos a centrar en estos momentos a las preguntas necesarias, ¿no? Entonces vamos a hacer las preguntas necesarias y vamos a pasar a ver, a prender lo que va a ser el micrófono. Adelante, ya deben estar prendidos sus audífonos. Alguien puede encenderse usted mismos o tal vez hacer preguntas. Muy bien, utilicen el chat. A ver, muy buenas tardes. ¿Ya? Muy buenas tardes. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque ahorita vamos a ya ir con el cierre. Vamos a entender acerca rápido. No sé qué ha pasado. No sé si están escuchando. Hello. ¿Todavía están vivos? Sí, pastor. Ya, no sé si han escuchado. Sí, he escuchado, pastor. A ver, vamos a ir continuando entonces, ¿ya? Entonces, el estudio del Apocalipsis que nos ofrece bajo las escuelas, lo tenemos ahí, ¿no? Ya, innumerables interpretaciones bajo la escuela preterista, historicista, ya la escuela simbólica que dice la escuela idealista y la escuela futurista. Entonces vamos a hacer un recuento rápido. La escuela preterista considera que todo el libro se cumplió en el primer siglo. Según esta escuela, ¿ya? Según esta escuela nos presenta de que la escritura se cumplió en el primer siglo, ¿ya? Donde solamente se dio, el mensaje era para las 7 iglesias y no es futuro, no es futuro, solamente con las 7 iglesias y se terminó. Entonces, ¿no? Se refiere solamente a sus sucesos. Eso es lo que presenta esta escuela. Entonces, ellos entienden de esta manera, ¿no? Cuando lees Apocalipsis capítulo 1, 3, dice, ¿no? Las cosas que sucederán pronto. Y ellos dicen, no está hablando lejos, está hablando pronto. Por lo tanto, era para estos tiempos. ¿Ya? Entendían, dice que no se ajusta a la realidad de las profecías, porque se cumplió en el primer siglo y la bendición también. Entonces, aquí va a ser una buena crítica. La crítica es, pero no es así. Cuando leemos, hay muchos eventos que todavía no se han ocurrido, ¿no? No ha ocurrido todavía el templo que es reconstrucción. Si vemos de manera literal, no está el falso profeta, o tal vez posiblemente lo esté. Si ya esté, entonces estamos en los últimos 7 años, ¿ya? O cerca de los 7 años, algo así, ¿no? ¿Ya? No hemos visto el arrebatamiento y todo lo demás. No hemos visto la segunda venida de Cristo, ¿no? Que sería una pregunta magnífica. Entonces, cuando ellos dicen, no, sucederá pronto, es literal, pero cuando le dicen, no, entonces debe ser la segunda venida de manera literal, según Apocalipsis 1:7. Entonces ahí dicen, no, eso sí es simbólico. Un momentito, ¿cuál es literal y cuál es simbólico entonces? Particularmente esta teoría yo lo descredito en 2x3. Ya, ahora hay dos escuelas preteristas, uno parcial y otro total. Los parciales dicen, ¿no? Que la destrucción de Jerusalén, el anticristo, todo se fue de una manera más simbólica, se cumplieron en el año 70. Mientras que el preterismo total dice, ¿no? Que las profecías, la destrucción de Jerusalén, todo lo demás, la segunda venida, ya estos sí fueron profecías, pero que se cumplieron también en esos tiempos, ¿no? Pero sí eran profecías más literales. Y valdría hacerle la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vino el Señor Jesús? De manera simbólica. Y eso es la única forma que ella responde los demás, ¿no? Sostienen que Jesús no debe ser interpretado como un regreso corporal, la presencia, sino la magnífica manifestación de la destrucción física de Jerusalén. Y ahí se cumplió, ¿no? Es lo que ya más o menos están interpretando. La segunda escuela, la escuela historicista, esta escuela, como le decía delante, ¿no? Va acomodando los eventos según la misma historia. Entonces, si un tiempo yo veo a alguien sanguinario, ya es la bestia, el papa es la bestia. Otro día, a ver quién es la bestia, ya, este tiene cara feo, ya, este es la bestia. Uy, este sanguinario mata a todos los demás, ya, Hitler es la bestia. Total, si Hitler es la bestia, entonces son 7 años. Si ya hemos pasado, ya vino el Señor Jesús. O sea, esa es la escuela historicista. Tengan cuidado. Nosotros muchas veces hemos interpretado de manera parecida a esta escuela, aún sin saberlo. O sea, cuando alguien dice, cuando tú conoces muy bien esto de las escuelas, todo lo demás, hermanos, lean la separata y dicen, por favor, lo pro y en contra, lean lo bonito,
Mi hermano, es sencillo. Cuando alguien ve a un predicador está hablando al toque, ya te das cuenta, ay, Dios mío, ya sé de qué escuela es y ya la barbaridad que va a hablar, ¿no? O sea, ya sabes, ya. No es necesario todavía terminar de escucharle su prédica ni nada, ¿no? Muy bien, siguiente, ¿no? La escuela historicista es la que hace eso, ¿no? ¿Ya? Lutero, para hacerte un ejemplo, ¿ya? Lutero creía, como él veía que su tiempo, que el Papa era sanguinario, Lutero creía que el Papa era la bestia, el anticristo. Y disculpa que le digo, Lutero se equivocó en esa parte, ¿no? ¿Ya? Aclarando, ya saben por qué la escuela historicista a veces hace daño. Y yo, o personalmente nosotros, o el quien le habla, también he sido simpatizante sin saber que me inclinaba a esta escuela, acomodando a la historia. Y eso es lo comúnmente ves prédicas y comúnmente ves artículos que hacen. Eso es terrible. Eso es muy terrible que hacemos nosotros los cristianos. Siguiente sería la escuela futurista, y particularmente el que le habla no quisiera decirlo, pero yo más o menos me inclino por este medio, porque tiene más sentido teológico, histórico. Profesor, entonces, ¿cómo me explicas de esto de los 7 años? ¿Cómo me explica la semana? Muy bien, cuando tú vas a la historia, corroboras los años tras años, ya estudiando el capítulo de Daniel de la semana 70, de Daniel capítulo 9, del verso 24 al 27, y eso lo contrastas con capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 2 y el verso 3, ahí habla 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses en nuestros días? 3 años y medio. Ahí habla 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días en años? 3 años y medio, son 7 años. O sea, lo mismo que dice Daniel, lo mismo que va a ocurrir. Eso no aclara, lo mismo que dicen todos. Y eso es una interpretación literal, clara, correcta, cuando podemos entenderlo muy claro, ya que ni siquiera con cálculos matemáticos y todo lo que quisieran hacer, ¿no? ¿Ya? Por eso la realidad de este libro es escatológico. Y nosotros creemos según la escuela futurista, una escuela de una manera más literal, y la escuela preterista también literal. La diferencia es que la escuela preterista interpreta más del que se cumplió en el primer siglo, mientras que la escuela futurista entiende como algo profético, ¿no? Ocurrió en tal fecha, pero también su cumplimiento será posterior, ¿no? Entonces, ¿cuándo se posterior? Cuando no se cumplió al 100% un mensaje, entonces fue mensaje para ese tiempo y también su cumplimiento terminará en otra fecha posterior. Ese es un sentido profético. Y nosotros creemos eso, ¿no? Que estos mensajes fue para las 7 iglesias, en su primer momento ellos son el receptores del mensaje, así lo dice el texto, pero al ser escatológico, al ser profético, también su cumplimiento será posterior, ¿no? Aclarando, por eso es profético. ¿Ya? Entonces la escuela preterista desconoce lo profético. Esto es otro, ¿no? La escuela dispensacionalista ya es una escuela donde más o menos ve por etapas, ¿no? La escuela de inocencia, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para no complicarnos. Y vamos a la escuela idealista, ¿no? O también espiritual. La escuela idealista, ¿ya? En ciertos momentos hasta alegoriza, ¿no? Hace muchos símbolos, ¿verdad? O sea, no lo ve como el pasaje. Algunos padres de la iglesia del siglo II, siglo III, como Orígenes, fueron alegóricos, fueron idealistas, y mucho de esta escuela idealista, como puede ser la escuela milenialista o todas las iglesias reformadas, ya las iglesias como luteranas, presbiterianas, ya esas iglesias que son la línea de Calvino, ellos son amilenialistas. ¿Por qué son amilenialistas? Porque ellos espiritualizan muchos pasajes dando y diciendo de que finalmente habrá un tiempo catastrófico, pero ese tema de la milenio no es literal, es, es simbólico, ¿no? Entonces ellos tienen algo de este principio, ¿no? Para hacerlo una aclaración. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿no? La escuela espiritualista, hablan de Jesucristo, ya victoria sobre sus aliados, ya fieles plenamente tendrán un triunfo, ya, finalmente Jesús será como Dios, fue rey del universo, el bien finalmente termina sobre el mal, entonces finalmente la justicia se sobrepone sobre la injusticia, ¿ya? Y empieza a ver, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las críticas que se le hace cuando contradice algunos pasajes, ¿no? Algunos pasajes, ¿no? Que podemos ir viendo, ¿no? Entonces ahí podremos ya ir viendo de algunas formas de la interpretación acerca de los libros. Muy bien, ¿ya? Entonces vamos terminando, por favor, aquí algunas preguntas. ¿Ya? Ya, algo sucedió, parece que no he colocado, me faltó activar no me faltó activar, en esta segunda parte no he activado el, se me pasó, hermano, disculpe, ya no había activado las diapositivas, aquí estaba, lo tenía en pausa, ya, pues, ya, más o menos por ahí veo, ¿no?
Muy bien, ahora sí, por favor, se pueden activar preguntas, unos 3 minutos, creo que nos quedan, no, 2 minutos, y se cierra el Zoom y terminamos esta clase, ¿ya? Por favor, alguien si puede crear el grupo, podemos crear un nuevo grupo, ya para no ver con nuestro tema, incluimos a todos los hermanos que están ahí, o tal vez lo creo, para hablar de estos temas, ¿no? Y ahí tienen la separata también. Muy bien, ahora sí, por favor, preguntas rápidas, ya, si han escrito, también contesto, no hay ninguna pregunta, así, muy Hermano, bien. Sí, le escucho. Hermano Alejandro, una consulta. Entonces, la manera correcta de interpretar el Apocalipsis es de una manera escatológica. Claro, o sea que el detalle está, ¿reconocemos o no reconocemos el lado escatológico o profético? Ahí viene uno de los temas fuertes. Y ahora yo te he dado estos reglas separatas, ahora ¿cuál te inclinas, no? ¿Ya? ¿Cuál te inclinas? ¿Cuál de las escuelas? Porque aquí depende de cada uno, ¿ya? Si tú te inclinas a la otra escuela, ve también cómo terminan, o sea, hay diversos, ¿no? Y eso, O sea, no es que existe como se dice, una opción fija, sino depende de cómo... claro, ahora, personalmente, cuando vas a los estudios serios de los conservadores, la gran mayoría de conservadores estamos en la línea de la escatología de la escuela futurista. ¿Ya? Los futuristas. Ahí están la gran mayoría, ¿no? Algunos se inclinan por la rama futurista, por la rama historicista también, los conservadores, algunos se van por esa rama también. Pero ya yo particularmente digo, la historicista ha tenido serios problemas, garrafales problemas ha tenido. Siempre se ve los pro y en contra, ¿ya? Eso es lo que vamos viendo, ¿no? Los pro y en contra de cada escuela. Eso es lo que más me gustaría. Yo les senté ahora una base y ustedes ahora tienen la oportunidad de investigar, de ver cuál sería la mejor forma. ¿Ya? Y más adelante podemos ir trabajando, ¿no? Nos ponemos de acuerdo qué día y seguimos trabajando. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pastor, buenas noches. Sí, le escucho. No sé si puedo hacer preguntas. Sí, pasen rápido, hermano. 1 minuto y se acaba. Queríamos que nos expliques de Apocalipsis 11, 12, 13 y 14. Eso queríamos saber. No, es que el detalle está, yo te puedo explicar. No entendemos nosotros. No, es que el detalle, si yo te explico, ya eso lo trabajamos más adelante, porque si yo te explico, más adelante usted me va diciendo cómo. Primero tiene que saber cómo. Ya sabíamos, sino que queremos que nos expliques. No, o sea que en todo caso tú querías mi opinión, en todo caso. Eso es un tema un poco más complicado. Tú dices, no, que tú estás queriendo la opinión de un predicador, del pastor. Lo que mejor sería que ustedes vean cómo se ve, de ahí yo te explico y tú puedes corroborar con una regla.